Ya, ahí ya está grabando. Sí, ya está grabando. Bueno, comencemos. Muy buenos días, mi nombre es César Chávez, estudiante de Psicología General del primer nivel. A continuación, estoy con profesionales del área de la salud, haciendo una pequeña encuesta, entrevista sobre la importancia de las capas protectoras del encéfalo y la importancia en sí del ser humano. Eh, en esta reunión se encuentra la licenciada en terapia ocupacional, la licenciada Nicole Bolaños, el licenciado de psicología clínica, licenciado Riz Molina, y dos compañeros enfermeros, eh, Eric Andrés y Adrián de la Cruz. Me van a ayudar con esta entrevista. Y bueno, como primer punto, nosotros debemos recordar que las capas protectoras del encéfalo son cinco y cada una de ellas conforma un rol importante, no solo para el ser humano, sino en las actividades de su día a día. Le quiero dar paso al licenciado en psicología clínica, al licenciado Riz, para que nos explique un poco sobre cada una de estas capas, cómo funciona, la importancia y qué enfermedades puede desencadenar algún problema en estas capas. Tiene la palabra, Lice. Gracias, César. Muy buenos días con todos. Reiterando la presentación, yo me llamo Cristian Javier Molina, soy psicólogo clínico, estudié en la Universidad Técnica de Ambato y bueno, dentro de mis experiencias puedo decir que he trabajado durante un año, hice voluntariado en el Sagrado Corazón de Jesús, es un hogar de ancianos en la ciudad de Ambato. También durante un año más realicé atención domiciliaria en diferentes centros geriátricos y por el momento llevo ya poco más de un año en la ciudad de Quito trabajando en la Fundación Hogar Santa Catalina Labouré, ejerciendo como psicólogo clínico igual. Agradezco la invitación a esta charla sobre la importancia de los aspectos de defensa y protección del cerebro en este caso. Y bueno, vamos a dar una perspectiva de atención integral sobre la importancia de estas estructuras, partiendo desde mi perspectiva en el ámbito psicológico, ¿no? Para entender cómo funciona y cuál es la importancia de las estructuras de protección, siempre es bueno partir entendiendo qué es lo que van a proteger. En este caso hablamos del encéfalo, ¿no? Hablando del sistema nervioso, lo tenemos en sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Nos vamos a centrar, valga la redundancia, en el sistema nervioso central, conformado por el encéfalo, el cual ya sabemos se divide en cerebro, cerebelo y tronco. Entonces, la importancia del sistema nervioso central radica en que es la estructura que va a controlar y coordinar las funciones vitales del ser humano. Es decir, que el cerebro viene a ser la estructura más importante en el organismo humano porque va a determinar el funcionamiento de los órganos y que estos estén controlados en base al ambiente. Ahora, si estamos entendiendo como al cerebro, como, bueno, al cerebelo, como la estructura más importante dentro del sistema nervioso, sabemos que es es la estructura que necesita una mayor protección a nivel orgánico, ¿no? Y ahí vamos viendo lo complejo y lo casi perfecto del organismo del ser humano, porque tenemos varias capas de protección, partiendo obviamente desde el cráneo, ¿no? Entonces tenemos una estructura dura que se encarga de proteger de golpes o lesiones físicas hasta cierto punto. Sabemos que no es una placa de metal que nos va a defender de balas, de golpes, pero dentro de lo normal nos va a proteger de la mayor parte de cuestiones ambientales que podrían afectarnos. Un golpe desprevenido en la cabeza, alguna agresión física. Entonces, partiendo desde aquí, vamos con la importancia del cráneo, ¿no? Entonces, es nuestro primer limitante y nuestro primer filtro de protección, por así decirlo. Ya ahondando más a fondo, vamos entendiendo las estructuras que van complementando las fases de protección. En este caso hablamos de las meninges. Las meninges vienen a ser las estructuras que por debajo del cráneo se encargan de amortiguar y proteger al cerebro. Em, lo entendemos como una especie de colchón, para entenderlo de manera más asequible, un colchón que va a evitar que el cerebro
se lesione a sí mismo. ¿Por qué? Si hablamos de una manera un poco más gráfica, imaginaria, el cerebro podría darse como un espacio, perdón, el cráneo se podría dar como un espacio vacío, ¿no? Entonces, si colocamos aquí una estructura, digamos una pelota más pequeña en este espacio vacío, el simple hecho de negar con la cabeza, de hacer un movimiento brusco, haría que lo que se encuentra adentro rebotara, se golpeara y se hiciera daño a sí mismo. Entonces, es así que las meninges nos ayudan a prevenir esta situación. Entonces, hablamos de este tipo de colchón que ya mantiene al encéfalo en una posición ya, eh, en una posición específica y de paso nos evita que se vaya lesionando. Entonces, las meninges vienen a actuar como una especie por así decirlo, amortiguador, que evita que el cerebro vaya a golpearse con el mismo cráneo. Entonces, vamos viendo que las meninges se dividen en diferentes etapas, cada una con su propio funcionamiento. Entonces, si nos adentramos un poco en lo que son las meninges, vamos a ver que tenemos tres, se dividen en tres estructuras. La primera es la dura madre, la que está más cercana al cráneo y por ende es la que ocupa el primer, bueno, en este caso si contamos el cráneo, sería el segundo filtro de protección para el encéfalo. Es la capa más externa, más gruesa y más fibrosa que se encarga de amortiguar la mayor cantidad de lesiones o de golpes que se pueden afectar en el sistema cráneoencefálico. Igual proporciona una protección física y da soporte al cerebelo y conteniendo los senos venosos, que es lo que nos permite drenar la sangre. Consecutivamente tenemos lo que es la aracnoides, que es la segunda capa. Aracnoides lo vamos a identificar mucho como una especie de tela de araña. Esto es lo que se lo va un poco relacionando con la terminología y es una de las capas más finas y se encarga netamente permítame que me acuerde porque si hablamos un poco de anatomía, el cerebro es bien extenso y bueno, ahí nos vamos acordando también un poquito. Pero también forma una especie de barrera protectora de segundo plano y también permite la reabsorción del líquido encefalorraquídeo. ¿Ok? Es importante ir mencionando esto porque además de las meninges vamos a encontrar este líquido que nos permite también un poco amortiguar y llenar los espacios vacíos que pueden provocar un movimiento brusco que nos lesione a las estructuras cerebrales. Y también es importante ir señalándolo porque esto también se relaciona con algunos trastornos de algunas enfermedades que también se dan a nivel cerebrovasculares y encefalorraquídeos. Bueno, continuando, después de la aracnoides tenemos la pía madre, que viene a ser la estructura más cercana al cerebro y también es una de las más importantes porque además de seguir proporcionando protección al cerebro, nos recordamos también que es una estructura que en su mayoría tiene tejidos y cavidades sanguíneas. Es decir, que con esta capa nosotros entendemos que el cerebro permite o tiene la capacidad de poder absorber nutrientes, de poder estar en contacto con la irrigación sanguínea. Entonces, vamos viendo que si bien las tres ocupan una función de protección, cada una ya va desempeñando algo específico que se complementa para una protección general. En este caso, no vemos que solo es una protección a nivel físico, sino que también nos ayuda con la irrigación de sangre, con la irrigación y absorción de nutrientes, de oxígeno y también el control de lo que era el líquido encefalorraquídeo. Pasando un poquito de hablar sobre las estructuras, quiero enfocarme un poquito también en la importancia de las estructuras de protección desde un punto de vista psicológico. Ahora, como hablamos de todo lo que es estructura cerebral, el sistema nervioso, por ende estamos hablando de los aspectos cognitivos y emocionales.
Entonces, si entendemos que el cerebro es la base de que una persona pueda realizar su vida cotidiana, de que pueda mantener sus funciones cognitivas a un nivel funcional, de que pueda mantenerse a un nivel estable sin trastornos del estado de ánimo, entonces entendemos que el cerebro es un órgano que necesita suma protección para poder mantener una vida sana, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, radica la importancia de las estructuras de protección, porque si el cerebro no estuviera protegido, cualquier lesión, cualquier movimiento haría que las funciones se vean afectadas. Entonces, estaríamos hablando de problemas cognitivos, de ya trastornos más frecuentes, incluso de la misma muerte, porque sabemos que aún teniendo estas estructuras de protección, si hay un traumatismo demasiado fuerte, puede llevarnos a la muerte, puede llevarnos a pérdidas funcionales, a pérdidas de los sentidos. Entonces, estamos hablando de un bonus de que el cuerpo se proteja a sí mismo. Adicionalmente, quisiera citar también, por ejemplo, el caso de Phineas Gage. Eh, Quiero hablar de este caso porque en sí, digamos, este es uno de los primeros casos documentados donde un traumatismo craneoencefálico no generó una muerte como tal, pero sí generó un cambio estructural y un cambio de personalidad muy grave. Y estamos hablando de un daño en las estructuras prefrontales. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Fue un daño netamente de la personalidad. Nuestro sujeto aquí en mención de lo que era una persona netamente tranquila, por así decirlo. Ya sabemos que en psicología la palabra normal no tiene el significado normal, por así decirlo, pero de ser una persona normal pasó a ser un individuo totalmente diferente, alguien ya que no se dedicaba a trabajar, que denotaba agresividad, que denotaba una personalidad totalmente opuesta a lo que era antes, posterior a un traumatismo cráneoencefálico. Entonces vamos viendo que sin estas estructuras, eh, sin estas estructuras, el cerebro se vería afectado por varias lesiones. Y aun cuando las tenemos presentes, vemos que hay muchas maneras en que éstas se pueden ver dañadas o alteradas en cuanto a su funcionalidad. Entonces, todos estos temas radican en gran importancia para ir identificando que para la psicología todas las estructuras son importantes, sistema nervioso central, periférico, complementarias, pero y si vamos andando de poco a poco y por estructuras, es sumamente importante enfatizar la función y los objetivos que plantean las meninges, ¿no? Porque nos permiten tener una protección adicional y necesaria para nuestras funciones. Igual, hablando un poco sobre trastornos, sobre enfermedades, digamos, la hidrocefalia, por ejemplo, puede ser congénita o adquirida. En este caso estamos hablando de la incapacidad de reabsorber el líquido encefalorraquídeo, lo que ya nos permite que aun cuando hay una especie de capa protectora, podemos ir viendo que los extremos no son buenos. Entonces, el líquido encefalorraquídeo complementa la función de las meninges, pero si hay un exceso de líquido, ya también nos daña las funciones cerebrales. ¿Por qué? Porque, como decimos, el cráneo es un espacio, ya lo mencioné, vacío, que se complementa por las meninges, por el líquido encefalorraquídeo, pero al haber un exceso de líquido, el cerebro también se tiende a comprimir. Entonces, de una compresión en el cerebro, por una falta de espacio, también nos va a haber estructuras dañadas. Ya vamos entendiendo que como el cerebro se divide en hemisferios y lóbulos, cada uno de estos va a tener su función específica. Si bien hemos tocado superficialmente qué es lo que maneja cada lóbulo, ya tenemos una idea más clara de un mapeo cerebral, pero al tener este espacio ya más comprimido, todas las funciones se van a ver afectadas. Entonces ya vemos que aunque estas estructuras nos protegen, también una lesión en ellas nos puede afectar de manera negativa. Si vamos a las meninges, como lo mencionamos, un traumatismo craneoencefálico daña estas estructuras y, por ejemplo, un daño en la pía madre nos podría dar una predisposición a sufrir ACVs, porque como lo mencioné, esta es una de las capas que mantiene o maneja una mayor estructura de irrigación sanguínea. Entonces, un golpe ya puede generar trombos, puede generar sangrado y esta irrigación que se riegue en el cerebro, no de la manera correcta, sino que
cubra el cerebro ya nos predispone a que las estructuras se dañen. Entonces, ya si vamos viendo trombos, va a haber obstrucción de las cavidades, entonces nos va a referir un ACV isquémico. Bueno, desde mi punto de vista, podría ser esa mi participación. No sé si tenemos un poco de preguntas. Sí, dime, Eh, César. sí, licenciado. Bueno, de antemano, primero le quiero agradecer por su participación, por ayudarme y por informarnos un poco más sobre las capas, a todo el personal que está presente ahorita en esta reunión. Sin embargo, yo tengo dos preguntas. Normalmente, yo que he estado asistiendo hoy en día en clases de psicología, de psicología general, de neuroanatomía, nos hemos enfocado más, por decirlo así, en la capa frontal o el lóbulo frontal, ya Ujú, que los licenciados, los maestros nos dicen, nos recalcan que esa parte es muy importante ya que genera la personalidad, ujú, la toma de decisiones, los movimientos, o sea, es lo más esencial del ser humano y me hizo acordar hace cuando usted mencionó del caso del señor Finish, ya, ujú. eso o sea, como que se me vino a la mente todo lo que los licenciados en clases me mencionaron y eso es verdad. Pero mi pregunta es, nosotros o usted como psicólogo clínico y yo como futuro psicólogo, quisiera preguntar cómo usted actuaría en este tipo de casos, en este tipo de traumatismo, en este tipo de pacientes que tienen este tipo de traumatismos en esa parte de justo de esa capa, que Ujú. genere ese daño en esa parte. O sea, nosotros cómo actuaríamos en él. La, y ahí radica mucho lo que estamos tratando en este conversatorio, ¿no? Lo que viene siendo la atención integral y multidisciplinaria. ¿Por qué? Tenemos que entender que cada aspecto de atención tiene sus limitantes. La psicología, la medicina, terapia ocupacional, terapia física, todos los ámbitos que se ven involucrados van a tener un limitante. Pero el limitante no significa que el paciente va a quedar a la deriva hasta donde nosotros podamos hacer, no, sino que tratamos de trabajar en grupo para poder darle un bienestar y una buena salud mental y física a este paciente. Entonces, digamos, ya habiendo estructuras cerebrales dañadas, si es como el caso que estamos mencionando, ya no va a haber una manera de regresar a como era antes. Ya estamos viendo que es una estructura dañada y libremente de hablar digamos, plasticidad cerebral, de crear nuevos caminos neuronales. Es muy diferente el involucrar eso con la estimulación cognitiva y las capacidades cognitivas a el hecho de que haya estructuras cerebrales dañadas. En este caso, como tú lo mencionaste, y valga la redundancia, el lóbulo frontal y el córtex prefrontal son estructuras que se encargan de funciones muy específicas y muy importantes para el ser humano. Es muy sorprendente que un daño en estas estructuras no nos derive directamente a la muerte, pero es importante enfatizar los sesgos que nos determinan ya después de una lesión en estas áreas. En ese caso fue que la varilla le atravesó, netamente le destruyó la estructura cerebral y por ende hubo este cambio total. Ahora, yendo a la realidad más enfocada a lo que uno ve al día a día, no vamos a ver lesiones tan fuertes. Bueno, en mi caso no he llegado a ver una lesión tan fuerte, pero sí situaciones similares. Por ejemplo, eh, en el lugar donde trabajo, en la fundación, tengo un paciente de 76 años. Em, este paciente también durante su juventud presentó sí, un traumatismo cráneoencefálico en esta misma estructura, lo que también derivó a la pérdida de la visión del ojo izquierdo. Entonces vamos viendo que las estructuras sí se tienden a dañar, pero también ya vamos viendo cómo se complementan y cómo se comprueban estas funciones. Por ejemplo, el paciente en mención, él también tuvo un cambio de personalidad. Comentan, según los referentes familiares, era una persona tranquila, una persona que si bien no era un ejemplo a seguir, sí era una persona que trabajaba normalmente. Sin embargo, después de este golpe se vio un cambio en la personalidad brutal. O sea, él empezó a
hacerse responsable únicamente por el dinero del día a día y después abandonaba el trabajo. Se empezó a ver inestabilidad, se empezó a ver hipersexualidad, empezó a ver impulsividad. Entonces es un cambio brutal de esta persona, ¿no? Y lo vamos relacionando con el daño estructural en este caso que fue en el lóbulo frontal, estructuras del córtex prefrontal. Entonces, una vez que este daño se ve efectuado, como les dije, ya no hay una manera de nosotros curarle, por así decirlo, y digo curar entre comillas porque en salud mental no hablamos tanto de curar, sino de también sobrellevar estos trastornos, de entender los trastornos y tratar de llegar a su origen. Entonces, desde la psicología, en mi caso, ¿cómo actuamos con estos pacientes? Primero, mantener una base de datos completa del paciente, porque también hay varios aspectos que se tienen que llegar a considerar. Si bien el golpe o el traumatismo es un fundamento clave en este diagnóstico, también hay que tomar en cuenta aspectos socioeconómicos, aspectos psicológicos, ambientales, familiares. Entonces, el diagnóstico psicológico es bien complejo en ese aspecto. Ahora, en cuanto al tratamiento, en este caso se ha coordinado mucho con el área de psiquiatría porque vemos ya una afectación en las conductas y estas conductas ya impiden que el paciente se desenvuelva de una manera óptima en su día a día. Igual ya interfería en la relación con terceros, había agresión, había impulsividad. Entonces, en este caso, uno puede aplicar las terapias psicológicas, puede aplicar estimulación cognitiva. em, pero sí es muy importante trabajar mano a mano con salud y con psiquiatría, porque aquí ya vamos a manejar lo que son tratamientos psicofarmacológicos y siempre uno tiene que estar monitoreando cómo va la evolución del paciente, los efectos secundarios y que estos se adapten bien al tratamiento. Entonces es un tratamiento que lleva su tiempo, pero es la mejor manera de tratar con estos pacientes, porque como les digo, estamos hablando de estructuras dañadas y cambios que ya no se van a remediar con la terapia psicológica de una manera, por así decirlo, que llegue a un aspecto anterior al diagnóstico que ya se tiene. Muchas gracias, licenciado. Y me gustó un poco el tema que usted mencionó sobre la neuroplasticidad. Eso también mencionaron en mis clases y hablar de neuroplasticidad es hablar prácticamente de algo maravilloso que pasa en el cerebro después de un reumatismo sumamente severo. Ujú, Es maravilloso saber cómo el cerebro para poder sobrevivir se va regenerando por sí mismo, uniendo partes de donde lo necesita para poder ujú, sobrevivir, así como bien lo mencioné. Sin embargo, recordemos que después de un traumatismo, la neuroplasticidad no es que va a reconocer o va a devolver al paciente un 100%. ujú. Supongamos del 100 pueda que lo devuelva y 10, espero que me corrija, no sé, un 50, un 60, usted que ha tratado con estos pacientes, del 100%, ¿cuánto lo recupera? Bueno, hablar de un porcentaje ya es un poquito complejo porque depende mucho del paciente. Depende bastante de cómo el paciente lleve su proceso de rehabilitación. Pero sí, hablando de entre un 60 a un 70% podría ser en casos, pero en los casos que ya vemos una recuperación óptima, una recuperación visible. Y sí, en efecto, el cerebro busca sus maneras de poder volver a funcionar. No en vano hemos visto casos en los que pierden el habla, hablamos de afasias, hablamos de ya pérdidas de o complicaciones motrices que con el tiempo y con la debida terapia se las van recuperando. Entonces, sí, en efecto, con la plasticidad cerebral, el mismo cerebro es quien va creando sus nuevos caminos neuronales para que se pueda efectuar de manera óptima las funciones que se han llegado a perder. Claro que con algún grado de dificultad, claro que no va a ser lo mismo, un poquito más complicado, pero estamos hablando de esta capacidad del cerebro de, como tú lo mencionaste, autorregenerarse, pero en su mayoría sería más de autoadaptarse para volver a funcionar como antes, porque como vemos, el cerebro lamentablemente no se va a volver a regenerar, no va a tener nuevas neuronas, no va a tener espacios nuevamente llenos, entonces el cerebro va a tratar de, con lo que dispone, volver a crear nuevos caminos y volver a recuperar funciones. Ujú. Ya, licenciado, muchísimas gracias. Le agradezco por su intervención y hablando sobre terapias, le quiero dar
la palabra a la licenciada Nicole Bolaños, que es licenciada en terapia ocupacional y nos va a comentar un poco sobre este tema y cómo ella ejerce su profesión. Buenos días, un gusto poder participar en este conversatorio. Soy Nicole Bolaños, licenciada en terapia ocupacional. Me gradué en la Universidad Central del Ecuador. Me encuentro cursando mi maestría en intervención psicosocial en la Universidad Estatal de Milagro. Eh, He trabajado, mi experiencia tengo de 6 años netamente en adulto mayor, en centros residenciales con convenio del MIES. Y en este momento me encuentro laborando en el hogar Santa Catalina Labouré. Tengo ya más o menos un año aquí. Entonces, a continuación, sobre el tema que estábamos hablando de las capas protectoras del encéfalo, me gustaría acotar también que dentro de la intervención en terapia ocupacional, es muy importante que nosotros intervenimos cuando sí hay un daño. Como tal, el ocupacional no da un diagnóstico en ningún tipo de patología o de síndrome. Nosotros no damos un diagnóstico, únicamente podemos colaborar con el tratamiento terapéutico o con un diagnóstico terapéutico, pero como tal un diagnóstico definitivo nosotros no lo damos. Entonces, recordemos que todas estas capas se forman en las etapas que el bebé, o sea, está naciendo, se está formando. Entonces es importante un ocupacional. ¿Por qué? Porque todo esto afecta a nivel motriz, a nivel sensorial, a nivel de las funciones mentales superiores. Entonces, todo esto conlleva un retraso en los hitos del desarrollo en los niños. También a nivel de la escolaridad también les trae muchos problemas. Entonces es importante dentro de la ocupación de la terapia ocupacional, nosotros podemos hacer lo que es ayudas técnicas a nivel motriz. En la escolaridad, ¿cómo lo llevamos? Que no hay una buena sujeción del lápiz, no hay una buena escritura, no hay un buen nivel de atención, concentración. Entonces, es importante para todo esto la terapia ocupacional, ya que a través de las terapias del juego, nosotros nos centramos mucho a nivel lúdico en la población que trabajemos, excepto adicciones. Nosotros todo tratamos de hacer a través del juego. En este caso, con los niños podemos hacer adaptaciones terapéuticas, las cuales les ayuda a nivel escolar, lo cual ayuda a los juegos también a nivel motriz fino, motriz grueso, sensorial, que son todas estas alteraciones de los hitos del desarrollo. Y en este caso, a nivel de un adulto, como comentaba el psicólogo Cristian Molina, tenemos lo que es los ACVs, los traumatismos craneoencefálicos. Es importante saber que un traumatismo craneoencefálico también se da por un impacto, que es totalmente, no es que nuestro cuerpo va a hacer, sino tras un impacto fuerte que puede ser a nivel, un accidente o algo de eso. Entonces, dentro de eso, el ocupacional con el equipo multidisciplinario, porque nosotros no actuamos tampoco solos, excepto que sea una patología de mano, un túnel carpiano, un síndrome que es totalmente aislado del tema que estamos hablando. Entonces, dentro de todo esto, se trabaja a nivel interdisciplinario con el psicólogo, con el médico, con el fisioterapeuta y el ocupacional. Entonces, lo que nosotros hacemos es intervenir en las áreas cognitivas, área física, área funcional, ya que hay una alteración a nivel emocional, para eso está la psicología, y también dentro de la terapia ocupacional tenemos actividades muy bonitas como un ejemplo, colorear un mandal, y con eso estamos regulando a nivel emocional a la persona. Podemos hacer actividades de juego, con eso la persona va sintiéndose más tranquila, más relajada, la musicoterapia, todos nosotros hacemos a través de actividades, de terapias, que le puede ayudar a mejorar, en este caso, a la persona, el paciente que haya tenido algún tipo de traumatismo cráneoencefálico y por ende alguna afectación en estas capas que estamos mencionando. No sé, Cecita, si alguna pregunta, algo que quisieras que acote al tema que estamos conversando. Sí, licenciada. Primero, muchísimas gracias a usted también por participar en esta pequeña entrevista. Y me interesó algo que usted mencionó sobre la musicoterapia. Eso, recordemos que los psicólogos dicen y neuropsicólogos mencionan que la música clásica de hecho ayuda demasiado a concentrarse. Recordemos que estamos hablando sobre las capas protectoras y así como bien hemos mencionado, cualquier accidente puede afectar alguno de estos daños. La musicoterapia, bueno, la pregunta que quiero así profundizar es si es que la musicoterapia puede
es un buen camino para poder implementar en estos pacientes que han sufrido, supongamos, un ACV, un reumatismo. Y de paso también, no sé, quisiera preguntarle al licenciado Riz Molina si es que me puede sacar de esa duda, si es que es verdad que la música clásica o cualquier tipo de música ayuda a este tipo de pacientes. Primero usted, Lice, primero las damas. A ver, recordemos algo que creo que me faltó acotar. Sí, la musicoterapia sí nos sirve, pero es importante en general la estimulación cognitiva. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros, al caso un traumatismo craneoencefálico, tenemos que trabajar lo que es atención, memoria, concentración, planificación. Y ya muy aparte de esto, como te hablaba, musicoterapia sí nos ayuda, pero no es netamente lo más importante o lo que podamos hacer, es parte de la terapia. ¿Por qué? Porque estas ondas, y no solamente la música clásica, en general tenemos varios sonidos que envían estas ondas a nuestro cerebro, dan una información a nuestro sistema nervioso central, y eso es lo que permite generar una respuesta por parte de nosotros. Entonces, en general, no es como tal, sí, la música clásica sí te trae concentración, pero depende también, hay personas, un ejemplo, que la musicoterapia no le va a servir de nada. Todo parte también mucho de la personalidad de la persona, o valga la redundancia, de la personalidad de cada uno. ¿Por qué? Porque hay personas que las técnicas, un ejemplo de relajación, de respiración, no les sirve tampoco. Y todo depende del nivel de concentración. Entonces, toda técnica tiene sus pros y sus contras. En este caso, como te digo, sí, sí ayudará la musicoterapia, pero más que a nivel cognitivo vendría como regulación emocional la musicoterapia. Recordemos que toda actividad es multipropositiva, entonces al ser multipropositiva la musicoterapia te puede ayudar, digamos, a nivel de una reminiscencia que te está ayudando netamente cognitivo, pero también te puede ayudar con la regulación emocional. Entonces ahí está el multipropositivo. No sé si con eso respondí tu pregunta y si continúa Cristian. Sí, Lice, muchas gracias. Le quiero dar la palabra a Lice Enrique. Ya, claro. Sí, en este caso coincido mucho con la licenciada Nicole. Cuando hablamos de musicoterapia no nos centramos únicamente en un ritmo, sino que ya viene como tal el aspecto terapéutico integrativo con la demás estimulación cognitiva. Entonces, vamos a hablar un poco de frecuencias. Esto ya va más del aspecto de la teoría musical, ¿no? Que se relaciona mucho con los latidos del corazón. O sea, la música, mientras más acorde esté con los latidos del corazón, es una manera más receptiva de tener este estímulo auditivo, ¿no? Entonces, en casos de terapias de respiración, de relajación, visualización, una música clásica o relajada, tranquila, nos va a ayudar mucho, pero más por el tema ambiental, ¿no? Que se vaya de acuerdo a la actividad que estamos haciendo. Entonces, no necesariamente tiene que ser una música en un ritmo clásico, instrumental. O sea, depende mucho, y repito las palabras de la Licen, depende mucho de los gustos y de la afinidad de cada persona, porque cada uno va a tener sus propios gustos, entonces no se puede sentir a gusto, digamos, con un reggaetón, con una balada clásica, con la música retro, entonces depende mucho de los gustos, pero también es importante recalcar que uno como profesional establece la actividad de acuerdo a las necesidades del paciente, entonces la musicoterapia va más allá de solo escuchar música, ¿no? Entonces va desde el tocar un instrumento, el de relacionar los ritmos con las reminiscencias, con el pasado del paciente, con las memorias. Entonces, la musicoterapia nos va a ayudar tanto en lo motriz, por ejemplo, tocar el piano, tocar la guitarra, hasta el hecho de mover las maracas, de acompañar con una pandereta, nos ayuda en coordinación, nos va a ayudar en aspectos funcionales. Entonces, este aspecto se nos va ligando mucho en lo que son en lo que son la musicoterapia, perdón. Y bueno, en complementación, se podría decir que sí, cualquier ritmo sería óptimo para esto, pero no necesariamente tiene que ser la música clásica. Sí, Lice. Hablando de eso, yo me acuerdo que he visto algunos videos donde unos doctores hacen una operación abierta del cerebro y hacen que en el de que el paciente que está siendo operado toque un instrumento y todo eso. Entonces se me vino a la mente
Algo así ahorita lo que ustedes mencionan, pero quisiera contar una anécdota, no sé si es que ustedes me pueden librar los dos ya que estamos acá. Me acuerdo que cuando yo estaba haciendo prácticas, yo soy enfermero, entonces yo hice las prácticas en un hospital, Hospital del Día. Ahí, ahí también hacían cirugías. Entonces llegó un joven de 22 años que tuvo un accidente de motocicleta. Entonces él se dañó la parte frontal, valga la redundancia, que es, adivinen por qué, por no usar casco. Entonces, la importancia de utilizar casco. Entonces, no se dañó completamente. Yo hasta donde recuerdo el accidente, el joven menciona que iba que a unos 15 kilómetros por hora, o sea, no iba a mucha velocidad, iba despacio, pero era una cuesta. Pero aún así el impacto lo hizo rodar y lo afectó. Se dañó su rodilla y todo eso. Y me acuerdo que en fisioterapia le hacían masajes, acupuntura también le hacían. Pero cuando lo llevaba a terapia ocupacional o a psicología, de psicología trabajaban en conjunto, como ustedes mencionan. Y en terapia ocupacional le hacían manualidades, dibujar o colocar unas lanas en forma de S mientras escuchaba una música O a su vez, supongamos, cuando él no podía caminar, entonces le hacían ejercicio, incluyendo la licenciada en ese tiempo de terapia ocupacional también, le hacía ejercicios de movilidad, pero también al ritmo de una música. Entonces, ella trabajaba, me acuerdo, con la música clásica y le colocaba una música de Beethoven. Entonces, él iba, al paso que él caminaba, iba sonando la música. Entonces, quisiera preguntarle si es que ese tipo de ejercicios vale en este tipo de accidentes. Recordemos que nuestro país, Ecuador, está, si es que no me equivoco, la tasa de mortalidad está en el primero o segunda tasa de mortalidad que es por accidentes. Y los que sobreviven tienen un daño severo a nivel cerebral. Entonces, este tipo de ejercicios, discúlpenme que en el que reitere esto, pero es que no sé mucho y quisiera aprender. Este tipo de ejercicios, como yo veía en prácticas de manualidades, mientras se escuchaban música o mientras hacían ejercicio, eh, o sea, ayuda en este tipo de pacientes, estrictamente en este tipo de pacientes que han tenido un accidente. A ver, Cecita, sí, todo este tipo de actividades nos ayuda, pero también es importante saber el nivel de afectación tras un traumatismo, porque hay personas que tienen un traumatismo y ya el tipo de lesión, por ejemplo, es una hemiplegia, entonces va a ser un poco complicado el poder sujetar, digamos, el andador. Todo es de acuerdo al nivel de afectación. Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos van en conjunto. Lo que tú me comentas también es lo que le hacían es como para poder trabajar en cuanto a lo que hablábamos ya de la plasticidad y poder desarrollar ambos hemisferios cerebrales, ya que al momento de eso estamos, o sea, hay que mejorar, hay que trabajar. Sí, sí ayuda mucho eso. ¿Por qué? Porque dentro de la terapia ocupacional nosotros trabajamos lo que es ejercicios de mantenimiento, motricidad, psicomotricidad, netamente de miembro superior. Y eso nosotros lo adaptamos con otro tipo de actividades, como tú dices, con la música. Entonces, puede ser que, de acuerdo a lo que me dices, la música clásica era para un nivel de concentración mejor, ya que tal vez este traumatismo le causó alguna lesión a nivel de su atención, de su concentración. Entonces, para mejorar esto y poder hacer tener una buena recepción y ejecución de la actividad que se le está asignando. Sí, todo esto sí ayuda, pero siempre toda actividad que nosotros vamos a asignar es de acuerdo al nivel de afectación, de acuerdo a las necesidades de cada uno. Mira, una persona con una hemiplegia, nosotros no podemos hacerle de una algo que sujete con las dos manos porque no lo va a sujetar. Entonces, nosotros como ocupacionales, ¿qué procedemos primero a trabajar el miembro afectado? A través de técnicas de relajación, tenemos estas técnicas de Bobat, Kabat, que todo esto se puede ir trabajando tras una lesión. Pero todo esto se ve, o sea, ya te digo, primero evalúa, si no me equivoco, aquí va netamente, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que nosotros nos centramos, le revisa lo que es el fisiatra, todo eso, y de ahí viene un plan
y nosotros vemos de acuerdo a eso las actividades, porque como te decía, nosotros no vamos solo, digamos, yo solita porque quiero le trabajo motricidad o una técnica de neurorelajación, no. A nosotros ya nos mandan como tal técnica de neurorelajación y ahí nosotros vemos cuál es la que mejor les sirve, qué áreas están afectadas, qué es lo que hay que trabajar, pero sí, todas estas actividades sí nos sirven. Actividades motrices, de acuerdo, digamos que esto le dio una afectación a nivel motriz, no hay un buen agarre. Entonces nosotros con cosas tan sencillas como un ejemplo, porque toda la terapia ocupacional se basa en el desempeño de las actividades de la vida diaria. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros en casa? Sujetando la chapa, todo lo que nosotros sujetamos es prensión. Si no hay fuerza, podemos trabajar a través de actividades, como tú me decías. Si no hay una buena motricidad fina, a través de rasgar, a través de amplitud, porque también cuando hay algún tipo de espasticidad por un traumatismo, recordemos que es importante que tras un traumatismo, la intervención tiene que ser inmediata. Mientras más inmediata sea, es mucho mejor la recuperación. Hay personas que trabajan como un ejemplo, nosotros tenemos una adulta mayor que tuvo un traumatismo, si le tratan después de unos 2 años, es mucho más complicado y no se va a tener una recuperación ni siquiera de un 60%, no, es muy baja la recuperación. Si es inmediato, podemos mejorar, nunca en su totalidad, pero sí podemos mejorar. Ahora, de mi parte, sí, complementando con lo que dice la Licen, ¿por qué se ocupan en terapias la música? Ahora es complementario porque, digamos, al escuchar música, uno también está usando varias funciones cognitivas, memoria, atención. Entonces, esto beneficia mucho a la plasticidad cerebral. Ahora, dependiendo de los casos, vamos a ver que el aplicar la música mientras se hace este tipo de rehabilitación nos ayuda a que el paciente lo desempeñe de una mejor manera. Porque hagamos de cuenta, si perdimos un camino de neuronal para hacer, digamos, mover la mano, pero mis estructuras cerebrales están intactas al momento de yo escuchar y comprender la letra de una canción, es como que tratamos de ocupar los caminos que ya están creados para sobreescribir un poco las actividades o funciones que queremos recuperar. Entonces, tomemos a la música como un estímulo que complementa. Entonces, es muy diferente que yo le tenga a mi paciente haciéndole terapia, como tú dices, poniendo la lanita sobre un camino, a que yo le haga lo mismo con música, porque al mismo tiempo en el que el paciente está haciendo la actividad, está escuchando la música y mucho más si se empeña en, digamos, en memorizar la letra o entender lo que dice o grabarse el ritmo, nos ayuda bastante en la plasticidad porque estamos dando un sobreestímulo. Y este estímulo nos ayuda, como quien dice, yo me acuerdo que mientras escucho música, también puedo trazar. Mientras yo escucho música, puedo dar pasos. Igual como tú lo mencionabas, le ponen música que de acuerdo al ritmo, el de los pasos, él se mueva. Entonces es una especie de guía también. Entonces, al estar una persona tratando de recuperar estas funciones, es como que estuviera a la deriva. Necesita una guía. Entonces, este tipo de estímulos nos ayudan a que el paciente tenga una manera más fácil de poder rehabilitarse. Entonces, si yo tengo que dar un paso para recuperar la movilidad, pero me ponen una música que con cada beat yo tengo que dar el paso, entonces ya tengo un estímulo que me está dando una señal. Es decir, ya no es cuando solo yo lo diga, sino que esto me está ayudando a que cuando suene el tambor, a cuando suene el boom, yo voy a dar el paso. Entonces nos está dando un estímulo que nos ayuda y nos facilita a generar plasticidad cerebral. Entonces, por eso es mucho que se complementa los ritmos y la musicoterapia con la rehabilitación también. Muchísimas gracias, licenciado, por su información. Le agradezco mucho, me liberó de una gran duda. Igualmente a la licenciada Nicole, muchísimas gracias. Ahorita investigando bien, eh, supe que la tasa de mortalidad por accidentes está en el primer lugar y más está el accidente en motocicletas, en motos. Entonces, ahorita, hablando de eso, quisiera dar paso a mis dos compañeros que son enfermeros para que nos expliquen un poco la importancia de estas capas, estos traumatismos y cómo el personal de enfermería está capacitado para trabajar en cada uno de esos. Primero le quisiera dar paso a mi compañero Eric para que explique un poco y también que nos comente si es que de pronto tiene una anécdota, una situación, un paciente que tiene. Igual está libre para dar el paso a contarnos, obviamente con la debida discreción.
no dando nombres, simplemente en anonimato. A continuación, mi compañero. Buenos días con todos, me presento, soy Eric Andrés Orinango, licenciado en enfermería. He trabajado en el Hospital Axis, en la Clínica El Batán, en la Casa Geriátrica del Adulto Mayor de las Fuerzas Armadas, y ahorita me encuentro laborando en la Casa del Adulto Mayor Santa Catarina de Laure. Bueno, iniciando con este tema que se me ve que es muy importante en el caso de las personas que nos encontramos laborando en el adulto mayor, ya que, como acotaba nuestro licenciado Cristian Molina, no solo abarca una área, sino abarcan diferentes áreas, como medicina, psicología, terapia ocupacional, terapia física, pero también actúa un poco más frecuente, se podría decir, el área de enfermería, ya que nosotros estamos más al contacto con los pacientes. Como lo comentaban, el encéfalo se puede decir que es uno de los órganos más importantes, igual uno de los más frágiles. En el caso de, como nosotros nos encontramos laborando con personas geriátricas, debido a ¿cómo es esto? A su fisiología y el envejecimiento, se produce algún tipo de debilidad o fragilidad, se aumenta. Pero eso también puede llevar a varias situaciones en el adulto mayor, como desequilibrio, dificultad para caminar, dificultad para deambular, no coordinar horarios, e incluso a veces produce desánimo y todo ello en ellos. Pero ¿qué tiene que ver en cambio la enfermería con esto? Se podría decir. En el caso que, en el caso donde laboramos se encuentran varios factores. Uno de ellos sería pacientes que tienen algún tipo de enfermedad neurodegenerativa. Más común que se puede observar es el Alzheimer o Parkinson. Ellos también se trata, pero también al ser tratados, la mayoría de pacientes son polifarmacéuticos, es decir, que consumen varios fármacos, lo que llevaría a que esto se puede decir que tengan efectos adversos, y ahí es cuando actuamos nosotros. En el caso de ellos, nosotros verificamos que si tiene efectos adversos como la dificultad para caminar, síntomas de somnolencia o incluso alguna inestabilidad. En el caso de que haya algún tipo de inestabilidad, nosotros actuamos en la prevención de caídas, actuando a diferentes escalas, escala de Morse o de Braden, que nos ayudarían a verificar si son riesgos altos o bajos de caída. También actuaríamos en la UPP para verificar si algunos tienen un riesgo de padecer alguna úlcera por presión y evitar infecciones que se puedan presentar debido a eso, a la falta de inmovilidad. En el caso de nosotros como enfermería, y también ocupamos el puesto de cuidadores, actuamos en la prevención de caídas. No solo nos guiamos directamente a la tabla, sino también actuamos en diferentes estadios, se puede decir, en el cual actuamos el tipo de calzado que utiliza, si tiene alguna dificultad para caminar, si tiene obstáculos a la hora de realizar el cambio de posición, igualmente obstáculos en el caso de su habitación, que tenga una buena iluminación, una buena coordinación en los movimientos. Luego de ello también actuamos en el control de enfermedades crónicas, algunos pacientes, y es muy común que se encuentren en las casas geriátricas que padecen de HTA o hipertensión arterial y diabetes mellitus. Esto nosotros tratamos en enfermería en claramente aplicar su tratamiento farmacoterapéutico. En el caso, medimos la medicación que administramos, verificamos que sea la correcta, que no haya algún tipo de caducidad, que se administra de forma correcta, a la hora correcta, que sea el paciente correcto, como todos sabemos. Se tendría que estar en prevención con esto, ya que nos ayudaría a prevenir varias complicaciones. Como mencionaba, uno de los más comunes es un ACV, un accidente cerebrovascular. Pero también nosotros en el área de enfermería, se puede decir que intervenimos también en la vacunación, porque nosotros nos encargamos más el área de cuidado de ellos específicamente. La vacunación también es uno de los factores muy importantes para evitar infecciones
que puedan llevar a que se complique la situación o la enfermedad del paciente. En el caso de nosotros que trabajamos en una casa geriátrica, vemos con una normalidad que hay pacientes que tienen dificultad para caminar debido a situaciones como un traumatismo o un ACV. El más común que yo he podido tratar es con una paciente que tiene un ACV, en el cual no puede mover una extremidad superior y una inferior, y lo que le lleva a producir una acumulación de microorganismos en la mano derecha, en el miembro inferior derecho, lo que puede producir una infección. Y si no es tratada, en el caso de nosotros, controlar esa infección o realizar la limpieza adecuada, lleva a que esa infección pueda llegar directamente al cerebro y dañar el encéfalo directamente, produciendo alteraciones. Y es también donde nosotros actuamos, como se podrá decir, la prevención primaria, en el que detectar síntomas o signos de alarma que presenten alguna alteración en el daño cerebral, se podría decir, como disartria, dificultad para hablar, dificultad para caminar, equimosis a nivel ocular o en los oídos. Incluso se puede observar ya aumento de la enfermedad neurodegenerativa. Y bueno, no sé si nuestro compañero Adrián de la Cruz también quiere comentar algo en el caso de la enfermería. Bueno, antes de que nuestro compañero nos ayude, quisiera acotar yo también una pequeña intervención, así como mencionó el compañero Eric. Nosotros trabajamos con todo tipo de pacientes, niños, jóvenes, adultos, y trabajar con cada uno de estos conlleva una terapia y un tratamiento diferente. Pero ahora vámonos un poco más allá, vámonos un poco más en el enfoque psicológico y terapéutico. Supongamos que tenemos un paciente que tiene un ACV o un traumatismo y, y ya irnos a lo más severo, como bien mencionó la licenciada Nicole, una hemiplegia. Este tipo de pacientes van a tener una depresión por no poder realizar sus actividades de la vida diaria, ABD. Entonces, ahí trabajaríamos nosotros en conjunto y es lo más bonito, trabajar en conjunto en el área de salud. Ahí interviene el licenciado Tris y la licenciada Nicole. En este tipo de pacientes, supongamos que tiene una depresión, ha de ser mucho más difícil tratar. Vámonos más allá. Ahorita vamos desglosando. Ya vimos las capas protectoras, ya vimos qué tipo de cuidados o qué tipo de enfermedades genera un daño afectado en cada una de estas capas. Pero ahora vámonos lo que desencadena estos cuidados. Vámonos más abajo, porque el compañero Eric mencionó los cuidados en generales, el UPP, el tratamiento farmacológico, el cuidado de caídas, nos dio escalas de valoraciones que nosotros como enfermeros utilizamos, pero vámonos más allá. Este tipo de pacientes van a generar una depresión. Entonces ahí el personal de psicología, ¿cómo actuaría en este tipo de casos que ya es un poquito más avanzado? Y en el caso de la licenciada Nicole, que es terapista, ¿cómo se enfocaría en ese paciente? Porque recordemos que tiene depresión, entonces sería un poquito más difícil de tratar. Tiene paso. Sigan. Cris o yo, no mentira. A ver, listo. Dentro de un traumatismo craneoencefálico, entonces es importante, como tú decías, hay una alteración de las actividades de la vida diaria. ¿Cómo yo valoro eso? A través del índice de Bartter. Este tiene 10 puntos, el cual valoramos actividades netamente básicas. Entonces, en el caso de la alimentación, y este es un trabajo en conjunto con ustedes, ¿por qué? Porque alguien que tenga un traumatismo bastante severo, como decía, le va a dar una hemiplegia. Digamos que esta hemiplegia le da de miembro derecho a una persona que era derecho. Entonces, el comer se le va a limitar todas las actividades porque no tiene predominio
no hay, o sea, el predominio en esa otra mano. Entonces, lo que nosotros trabajamos es fuerza de mano, coordinación, psicomotricidad, a través de actividades tan sencillas como decíamos, el rasgar, el sujetar pelotas, el trabajar prensión. Al momento de eso, nosotros llevándolo a la vida diaria, en el caso de la cuchara, la primera actividad que valora Bartel, la alimentación. Al sujetarla, si no hay una buena sujeción de cuchara, no hay una calidad de vida, porque no hay una buena alimentación, independientemente de todo. Podemos ver que la persona ya se vuelve una persona dependiente. ¿Por qué? Porque dentro de este índice nos dice si la persona puede cortar sola la alimentación, y nosotros vemos que para nosotros poder cortar, sujetamos el tenedor, sujetamos el cuchillo, necesitamos de nuestros 2 miembros superiores, y al tener afectado uno nos toca desenvolvernos únicamente con nuestra mano izquierda, que no es la que teníamos de predominio. Entonces lo que tenemos que trabajar es fuerza, y todo esto. Vamos a la sujeción de la cuchara en la alimentación. En el caso de tener un bastón, una ayuda técnica, en el caso de que pueda deambular, aunque ustedes ven que ya al tener una hemiplegia no se puede caminar. Por más ayuda técnica necesita netamente igual una silla de ruedas, lo cual le genera una limitación. Pero entonces nosotros que podemos trabajar alguna actividad, como ustedes ven que hay para la marcha. En el caso hay centros que no tienen terapia física, entonces le toca esta rehabilitación al ocupacional. En el centro que nosotros trabajamos sí hay terapia física, entonces tenemos los laterales que ustedes han visto, que son estas 2 barreras que se sujeta con una mano, y eso le ayuda, es un apoyo para la persona. Y con eso vamos trabajando lo que es coordinación, motricidad gruesa, porque recuerden que el caminar ya es motricidad gruesa, y con eso mejora la deambulación y mejoramos lo que es la marcha y los traslados dentro de este test que nosotros valoramos. ¿Qué más me decías de intervención en cuanto al vestido y desvestido? Nosotros tenemos actividades. Es muy común escuchar el cubo de ABDs dentro de los ocupacionales. Creo que es como que área de terapia ocupacional, cubo de ABDs. Entonces, en este cubo nosotros encontramos todo lo que está, botones, velcros, cierres, todo lo que encontramos en las prendas de vestir. Dentro de estas prendas de vestir nosotros vamos trabajando lo que es motricidad fina, igual psicomotricidad, fuerza, prensión, tipo de pinzas, que es muy importante porque al tener una hemiplegia perdemos todas las funciones del hemicuerpo, todas. Entonces ahí vamos trabajando a través de estas actividades, y todo esto se lo lleva a las actividades de la vida diaria. ¿En qué se conecta esto? En el trabajo multidisciplinario con el área de cuidado, porque ustedes son quienes están directamente en este desempeño de las actividades. Entonces, nosotros en el área de terapia ocupacional trabajamos a través de estas actividades, de estos juegos, y ustedes ya ven que haya un correcto desempeño en estas actividades. Ustedes, un ejemplo, no hay una buena sedestación, nosotros ¿qué hacemos? Buscar una, ¿por qué? Porque la persona al tener una hemiplegia, el cuerpo tiende a hacerse a un ladito, y esto ¿qué? Puede generar otras complicaciones, y entonces con eso nosotros tenemos estas ayudas técnicas para una correcta sedestación y todo. Pero todo esto se hace en conjunto con ustedes, porque ustedes ven, nosotros tenemos una cobertura de 59 adultos mayores. Entonces, por más que nosotros recorramos, es un poco imposible poder visualizar como lo hacen ustedes directamente con ellos. Entonces, ahí viene el trabajo en conjunto a través de la comunicación. Vienen en este caso los compañeros, nos comentan, pasa tal situación, nosotros como, en este caso yo como terapeuta me acerco directamente, veo cuáles son las alternativas que podemos buscar, porque no es generalizado, es de acuerdo, es individualizado y de acuerdo a las necesidades de cada uno. Entonces, así es como nosotros vamos trabajando. Tú me comentabas también a nivel emocional, cómo nosotros trabajamos. La ocupación se creó, la terapia ocupacional se creó también con el fin de reducir el uso de medicación. Por eso la terapia ocupacional es muy útil también, por ejemplo, en el caso de adicciones, de depresiones, de ansiedad. ¿Por qué? Porque la ocupación le damos una actividad significativa en la cual ellos puedan reducir los niveles de ansiedad, de estrés, o también de una medicación como tal. Entonces, al darle una actividad significativa, la persona se va a ocupar, se centra y se concentra en la actividad que está haciendo más que en la patología que tiene. Entonces, dentro de esto le estamos ocupando a la mente, estamos trabajando a nivel terapéutico, y adicional, como tú decías, la musicoterapia, hay también la aromaterapia también, que son olores, lo mismo que trabaja a nivel sensorial, lo mismo que hace la musicoterapia a través de nuestros oídos, hace la aromaterapia a través del olfato. También se puede trabajar a través del gusto, o sea, a nivel sensorial, y todo eso regula a nivel emocional. Obviamente todo esto es el trabajo en conjunto con psicología, que netamente ya pueden ir, al no ser un adulto mayor o que no esté tan afectado a nivel
por ejemplo, una demencia, un Alzheimer, y en una etapa que ya esté bastante avanzado, puede trabajar el compañero, va, interviene una vez ya que esté estable, o medicación, porque a veces sí interfiere, que hay personas que tenían una vida muy, muy independiente y al sentirse dependientes caen en una depresión muy fuerte. Entonces ya eso obviamente va a necesitar medicación. La medicación, terapias psicológicas, terapia física y ocupacional es un conjunto de terapias que le van a ayudar a sobrellevar esta situación. Ya, esa sería mi intervención. No sé si tienes alguna otra duda. No, Licen, de mi parte está súper bien entendido. Muchas gracias. Le doy paso al licenciado Enrique. Ya, gracias. Sí, en efecto, hablar de depresión es muy importante, lo menos si hablamos de adultos mayores o personas que han perdido, en este caso, como hablábamos de hemiplejías. Em, Cuando hablamos de duelos, hablamos de pérdidas, no necesariamente de la pérdida de la compañía de una persona, de un familiar, sino que muchas veces del aspecto de, digamos, una amputación también es un caso de duelo. Entonces, al hablar de duelos, estamos hablando de netamente depresión también, depresión, ansiedad. En este caso, como lo decía la licenciada, una hemiplegia también conlleva la pérdida de motricidad en la mitad del cuerpo, ¿no? Entonces también vamos a tratar una pérdida. Y independientemente hay que tomar en cuenta la consideración de que haya demencias instauradas, de deterioro cognitivo o netamente estos casos de depresión por aspectos específicos, ¿no? Em, Esto se toma mucho en cuenta porque una depresión nos va a presentar hipobulia o abulia. Entonces, el paciente, por el estado emocional en el que se encuentra, no va a querer participar en las actividades de estimulación, en las actividades terapéuticas. Entonces, es un tema que sí se trabaja mucho en conjunto, porque desde el área de psicología se plantea primero la escucha activa, porque tratamos de identificar qué es lo que pasa con el paciente, qué es lo que le lleva a este estado de ánimo, tratamos de identificar el origen y desde aquí vamos sacando estrategias para ir tratando la depresión. Entonces, digamos, un paciente con depresión y que presenta hipoabulia, como ya lo mencioné, no va a querer ir a terapia. Entonces, lo que nosotros tratamos de buscar en el paciente es llegar al insight. El insight lo entendemos como la capacidad del paciente para comprender y entender su situación, en este caso su diagnóstico, su estado, su condición. Entonces, llegar al insight nos va a ayudar mucho a que el paciente, pese a la condición en la que se encuentra, se comprometa con la terapia. Entonces, si un paciente no llega al insight, va a tener mucha complicación porque se deja ganar por la hipobulia, no quiere participar, se complica la terapia. Y mucho más cuando hay situaciones de negación donde el paciente no quiere admitir que tiene una depresión o tiene un trastorno del estado de ánimo. Son factores que alargan mucho el proceso terapéutico. Entonces, desde la psicología tratamos esto para poder complementarnos como en el hogar. En la fundación nosotros trabajamos de manera conjunta porque si un adulto mayor está depresivo, no va a querer ir a terapia, no va a querer ir a terapia ocupacional, no va a querer hacer sus actividades. Entonces, siempre se parte con escucha activa y se complementa con terapias de relajación y respiración. Porque al paciente estar triste o estar ansioso, entendemos que un estado de alerta sin explicación no va a permitir que el paciente también esté totalmente enfocado en la actividad. Entonces, siempre es bueno tratar de estabilizar al paciente antes de poder empezar con cualquier actividad. También en el aspecto multidisciplinario, es importante que todos los miembros del equipo sepan la condición del paciente, porque, digamos, si un miembro del equipo no sabe que tiene una depresión o no sabe que está pasando por algún problema anímico, es posible que sufra de insistencias, exigencias, cuando el paciente no está en la capacidad de ejecutar estas cuestiones. Es así que se trabaja con la empatía, con la escucha activa, que es algo que se puede ir haciendo no necesariamente solo desde psicología, porque el hecho de conversar con el paciente, de tratar de entenderle y hacer que el paciente se sienta escuchado, ya ayuda mucho al proceso terapéutico dentro de las depresiones. Entonces, aquí ya se trabaja mucho el aspecto multidisciplinario y complementario con lo que viene haciendo ya el área de psicología. Entonces, en retroalimentación y recalcando, sería la escucha activa, un aspecto empático, trabajar de manera colaborativa con todo el equipo de atención
Y también complementar con las terapias de relajación y respiración. También darle su tiempo al paciente, esperar que haga insight y no sobreexigirle mucho, porque también este aspecto le va a afectar bastante. Entendemos que si vamos tratando un duelo, una pérdida, una depresión, es algo escalado que va poco a poco, pero por ende no también debemos entender que el paciente se va a sentir limitado. Si tiene una hemiplegia, él entiende que no puede ocupar bien su mano, él entiende que con su pierna ya no puede caminar como lo hace con su otra pierna. Entonces es un proceso que él tiene que ir entendiendo, pero a la vez fortaleciendo el aspecto del insight, porque una vez que se llegue al insight va a ser un proceso un poco más fácil, pero sobre todo va a ayudar a que el paciente se comprometa con su terapia. Entonces hablábamos de estos aspectos depresivos dentro de, digamos, un golpe que generó una hemiplegia. Ahora también si hablamos de demencias, es también importante recalcar que siempre que se vea ya un deterioro cognitivo que impide el desenvolvimiento normal y cotidiano de una persona y está acompañado de una depresión, sí o sí ya vamos a hablar de una demencia, porque una demencia siempre va a estar acompañada de una depresión, pero en viceversa no va a ser siempre que una depresión va a significar una demencia, hablando esto del adulto mayor. Entonces siempre hay que aprender a distinguir cada caso, cada diagnóstico y también cada miembro del equipo de trabajo tiene que estar al tanto de la situación y tener paciencia con el paciente. También el aspecto empático, recalco, es muy importante en pacientes depresivos. Muchísimas gracias, licenciado, por su acotación. Y para ya ir finalizando esta pequeña reunión, le voy a dar la palabra a mi compañero Adrián. Él es un compañero también del área de enfermería y nos va a explicar un poco sobre estas capas y la importancia también. Adelante, compañero, síganos. Bueno, buenos días chicos, un gusto saludarles. Pues, bueno, yo me presento, yo soy Adrián de la Cruz. Bueno, soy técnico en enfermería y actualmente estoy estudiando mi maestría en seguridad de salud ocupacional. Va. Pues les voy a compartir, es un pequeño caso que yo tuve, la verdad. Pues ahorita que estábamos hablando sobre las capas del cerebro y todo eso. Em, Sobre los accidentes de tránsito que acotó mi compañero, sí, yo he atendido algunos casos que algunos van con casco y otros sin casco, y los que van con casco son menos predilentes a que sufran un pequeño ACV o traumatismos craneales. Pues en los ACVs, la capa subaracnoide del cerebro secreta líquido cefalorraquídeo para evitar, tratar de amortiguar el traumatismo que se sufre al momento que, digamos, nos caemos de cabeza. Por eso siempre dice el dicho que en todo movimiento hay que cuidar la cabeza. ¿Por qué? Porque nosotros mismos sabemos que aquí tenemos 12 pares craneales, en el cual cada par craneal tiene su función en general. En caso que exista una alteración, un traumatismo demasiado fuerte, puede provocar una muerte neuronal. Bueno, como acotó verdaderamente los licenciados, pues la más cercana a nosotros es la aracnoides y la pía madre. Pues son las que se encuentran así más dentro de nosotros y ayudan a como que mantener estable el cerebro. Y dependiendo, por ejemplo, el espacio subaracnoideo verdaderamente es el que cumple una función en específico, como que les comenté. Él es el que segrega líquidos cefalorraquídeo que motiva los traumatismos. Pero yo he visto también, para acotar, nosotros tenemos una vena en específico que va desde la columna vertebral hasta el cerebelo, que se llama la arteria vertebral. Esta se encarga de llevar todo lo que es la sangre desde el cerebro hacia el cuerpo. Yo he visto algunos casos, la verdad que el momento que esa vena se rompe, es como una vena principal. Al momento que esa vena se rompe, puede provocar muerte casi inmediata. He visto un caso, la verdad, que con un paciente que vino, no sé, no tuvo un accidente tan denso, la verdad.
yo me incluyo, ya también tuve un accidente en moto. Tuve un accidente así, solo vino, así el cuello, el paramédico estaba, así solo le soltó un instante y el paciente falleció. Ahí es donde verdaderamente me puse a pensar que nosotros en el cerebro tenemos varias venas, varias venas que van de las vértebras cervicales hacia el cerebro, que suministran sangre hacia el cerebro. Ahí es donde me gustaría acotar sobre los diferentes ictus que yo he podido presenciar, la verdad, el ictus hemorrágico y el isquémico. Nosotros como personal de enfermería, bueno, estamos al lado del personal médico, nosotros tenemos que aprender a diferenciar cuáles son los principales síntomas de un ACV cuando está en sus inicios. Rápidamente la persona va a demostrar que tiene debilidad, entumecimiento facial, medio como que tiene el músculo bucinador, el músculo orbicular de los párpados, medio como que decaído, y tiene como que calambres, dificultad de las piernas, como que se aturde de la nada. Y cuando sufre esos pequeños síntomas así, de la debilidad de los músculos, hace sonidos incomprensibles, como que trata de moverlos, pero no. Ahí es donde entra como nosotros comentamos, los diferentes ictus, el isquémico y el hemorrágico. ¿Ya? El ictus hemorrágico verdaderamente se da por una rotura total de la vena del cerebro. Lo que va a ocurrir es una salida continua de la sangre, quitando el espacio del cerebro, lo que va provocando poco a poco muerte neuronal y va provocando pérdida de funciones. Y el ictus isquémico se da mayormente en las personas que tienen sangre espesa o se hacen flebotomías o tienen mal hábito de vida. Es un pequeño coágulo que se acumula en el cerebro y verdaderamente eso es lo que provoca los infartos cerebrales. En mi caso, yo sí atendí una paciente de 87 años, no voy a comentar su nombre, ella sufrió un derrame subaracnoide por peteques cerebrales. Los cuidados que yo le brindé fue verdaderamente cambio de posición, todo eso. Y cualquier persona en la actualidad puede sufrir un infarto cerebral por la alimentación que realmente tenemos, los hábitos de vida, las costumbres que lastimosamente el hábito saludable se ha ido poco a poco perdiendo. Ahí es donde nosotros tenemos que darnos de cuenta cómo tenemos que actuar ante primeros síntomas de un ACV y cómo verdaderamente como nosotros como personal de enfermería podemos apoyar a los pacientes que ya tuvieron un accidente cerebrovascular. Puede provocar parálisis, hemiplegias o puede estar así en estado vegetativo. Ahí es donde tenemos que nosotros apoyar de manera psicológica y física a los familiares de los pacientes. Esa sería mi acotación, chicos. Sí, compañero Eric, ¿quiere acotar algo? En ese caso, digamos, bueno, nosotros, como yo trabajo aquí con los compañeros, bueno, nosotros para diferenciar ya, bueno, directamente identificar un ACV, en el caso de enfermería aplicaríamos el método, se puede decir el método FAST, Face, Arms, Time, Face, Arms, Speak y Time. En el caso de ver si tiene alguna caída a nivel ocular o de la boca, se podría decir que ya tiene un primer síntoma de un ACV. Arms, dificultad en las manos, si es que a la hora se le dice de, ¿cómo es esto? Alzar las manos tiene dificultad, también sería otro punto. Y speak, el habla, a ver si tiene dificultad para hablar. Disartria, ya sería otro punto para determinar que tiene un ACV. En eso también interactúa también, como estaba diciendo, la HTA. La hipertensión arterial, si no es bien controlada, podría producir un ACV. Y eso llevaría a que pacientes se compliquen más en ese caso. Gracias. Sí, eh, les quiero agradecer a los licenciados y a los compañeros que me han ayudado hoy en día. Así como mencionó el licenciado psicólogo Cristian, recordemos que el cerebro es lo más importante. Está, nos habló sobre el cerebro, sobre las capas protectoras. También mencionó que es rígido,
aguanta golpes, pero no traumatismos severos. Entonces, esto puede desencadenar a distintos tipos de problemas. La licenciada Nicole nos habló sobre las terapias que se puede implementar en este tipo de pacientes y cómo ayudan también. Y mis compañeros de enfermería también nos explicaron un poco los cuidados. Entonces, espero que les haya gustado esta reunión y agradecerle una vez más al licenciado Cristian, a la licenciada Nicole y a los compañeros por haberme ayudado, por haberme inducido un poco en este tema y muchas gracias. Gracias, César, por la invitación y esperamos que la participación de todos haya servido bastante para este proceso de aprendizaje también. Siempre es bueno recalcar que uno está en constante aprendizaje, constante actualización de conocimientos y siempre que se pueda contribuir a investigación y educación, siempre uno, espero, sea bienvenido. Gracias, Editar, por la invitación. De mi parte igualmente agradezco por darnos este espacio. Bueno, creo que también todos salimos aquí aprendiendo algo. De mi parte, yo he aprendido mucho de el área de psicología y terapia ocupacional y me doy cuenta que en el caso de nosotros, el trabajo en equipo es esencial para evitar complicaciones en nuestros pacientes. Te quedo muy agradecido y éxitos. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde. Cuídense mucho.